Amén. Bueno, amén. Le damos gracias al Señor, ¿no? Por sus bendiciones, por sus cuidados y que podemos estar, ¿no? Un sábado más, ¿no? Así que bueno. Bueno, hablamos la Biblia en Juan 6. Yo había preparado del 25, pero es como que medio no se entiende, así que vamos a ver 6 al 22, ¿no? Versículos 22. Versículos 6, 22. Hola a Daniela, no sé si le dije a Daniela, hola. Hola Dani. Hola Gaby, hola a todos. Ahí está. Pero bueno, leemos Juan 6, ¿sí? Dice, la gente que busca a Jesús, ¿no? Si miran un poquito más arriba, dice Jesús anda sobre el mar, pero del otro lado de la hoja, en capítulo 6, 1 dice la alimentación de los 5.000. Ahí vemos cuando el Señor hace el milagro y alimenta a 5.000, se supone 5.000 hombres, pero se calcula como 20.000 personas más o menos, porque siempre después de, no sé si después de, detrás de un hombre, pero al lado de un hombre hay una mujer, al lado de un hombre y una mujer, y del lado de la mujer hay niños. Entonces puede ser que se calcula, dice, ¿no? Los comentarios bíblicos que pueden haber sido 20.000 en vez de 5.000. Pero como ellos tienen la costumbre de contar los hombres solamente, entonces por eso dice la alimentación de los 5.000, ¿no? Entonces, vemos que después de todo este suceso que pasó con la gente, ¿no? Vamos al versículo 22, cuando dice la gente busca a Jesús. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, dice, vio que no había habido allí más que una sola barca, porque Jesús acostumbraba de ir a las barcas, o sea, acercarse a una barca, subir ahí, y de ahí él les hablaba a los que estaban en tierra, como que era más fácil para hacer como, no sé, un lugar más, como un escenario quizás, o sí, como un lugar donde las vistas se pueden centrar solo en alguien que está y no metido entre medio de la gente, ¿no? Entonces fíjense que dice que la gente vio que había solo, la gente que estaba al otro lado, dice, del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en esa barca, dice con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, los discípulos, ¿no? Jesús no estaba allí. Dice, pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, lo hice que miren, porque justamente es el pan que Jesús les repartió, hizo el milagro, ¿no es cierto? Dice, cuando vio en el versículo 24, pues dice, la gente que Jesús no estaba allí, que ya se había ido, ¿no? Ni sus discípulos, dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces ahí vamos al 25. Eso manera de entrada para que nosotros podamos entender, ¿no? Pero en el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, dice, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús, pero voy a hacer puntos suspensivos, ¿no? Fíjate que dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y si leemos en el versículo 16, donde dice Jesús anda sobre el mar, acá no lo detalla tan claramente, pero sería el pasaje donde en los otros versículos, en los otros libros, otros evangelios, por ejemplo, Mateo, y en el libro de Marcos, Mateo 14 creo que es, y Marcos 6, ahí vemos que es cuando Jesús se les acerca a los discípulos en el medio de la noche, ¿no? Y cuando dice que empezó a soplar un viento fuerte, ¿no? Y que ahí Jesús se les aparece, ellos se asustan y se creen que es un fantasma, y resulta que ahí Pedro le dijo, no teman, soy yo, le dijo Jesús, y Pedro lo ve caminando sobre el agua, Jesús, y entonces, ¿qué quiere caminar sobre el agua? Entonces Jesús dice, bueno, bájate, ¿no? Y ahí es cuando empieza a caminar Jesús, Pedro sobre el agua, ¿no? Camina, hace unos pasos, ¿no? Puede caminar en el agua, pero después se empieza a entretener y empieza a mirar la tormenta y las olas y qué sé yo, y ahí ¡bum! Se fue para abajo, ¿no? Hasta que Jesús le dijo, hombre de poca fe, y lo agarró de la mano y lo sacó, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos, leemos bien y estudiamos ese pasaje, dice que no solamente hizo ese milagro Jesús de caminar y desafiar la física, ¿no? La naturaleza que tenemos nosotros acá, ¿no? Sino que
Él es Dios, entonces Él rompe las leyes esas físicas, ¿no? Y pudo caminar sobre las leyes de gravedad serían, ¿no? Y fíjate que camina sobre esa agua, pero vemos que además de eso, lo hace caminar a Pedro sobre las aguas, pero si le prestamos atención, dice que llegaron después que pasó todo eso, dice que llegaron rapidísimo, o sea que se produce un segundo milagro que no es observado en ese pasaje, pero sí dice que no puede ser que la barca donde ellos venían haya llegado tan rápido hasta la orilla. Entonces quiere decir que ahí, cuando Jesús lo hizo subir, o sea, lo sacó del agua, lo subió a Pedro, se sentaron adentro, ¡chac! La barca llegó volando al otro lugar. ¿Y eso cómo podía ser? Ese supuestamente puede haber sido otro milagro y que no está sido detectado, dice, ¿no? Porque nos entretenemos más bien en cuando Pedro camina sobre el agua, ¿no? Y las cosas que le dice, pero dice que se supone que faltaba bastante tiempo o kilómetros para poder llegar hasta la orilla, y sin embargo llegaron rapidísimo, o sea, se subieron y ahí, punto, llegaron. Entonces, eso fue un milagro también, ¿no? Y fíjese, por eso es que, entre tanto, acá nos cuenta que la gente lo busca a Jesús, y viene la pregunta ahí en el versículo 25 que le dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, algo pasó, se tomó un avión, no sé, se tomó un Uber y llegó rápido Jesús, ¿no? Entonces ellos como diciendo, sí, no estaba acá y ahora llegó tan rápido. Dice, ¿cuándo llegaste acá? Y el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Fíjate lo que les dice Jesús, ¿no? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Dice, ¿qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, dice, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Por el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No es que les está negando, sino que le está hablando en otra sintonía el Señor Jesús. Les está hablando en lo espiritual y ellos no captaban. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Muy tremendo, ¿no? Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre vosotros, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, y este es el pan que desciende del cielo,
para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos sí se contendían entre sí, decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿No? Que eso estaba prohibido por los judíos, por las leyes judías, tomar sangre de animales o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis, no entendían. Él les hablaba en lo espiritual, ellos no entendían. De cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, dice, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿no? También, les dijo, ¿esto los ofende? Qué tremendo eso, ¿no? Sabe todo de nosotros. Por más que disimulemos y tratemos de esconder nuestros propios pensamientos, Él no nos podemos esconder de Él. Él sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Dice, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues ¿qué dice? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, no les gustó mucho lo que el Señor les dijo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Wow, los apretó del todo, ¿no? Primero les hizo así un poquito y después hizo ¡trac! La clavija del todo, ¿no? ¿Quieren acaso irse también ustedes, vosotros? Y le respondió Simón Pedro, ¿no? Este Pedro siempre ahí presto, ¿no? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, le dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Cham. Hablaba de Judas Iscariote, dice, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Justo el Señor sabía bien que le iba a traicionar, ¿no? Y estaba metido ahí, por eso dijo eso, uno es diablo, ¿no? Wow, tremenda la palabra. Como dijeron ellos en el versículo 60, ¿quién la puede oír, no? Qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír, no? Pero eso nos dice el Señor en este día, ¿no? A mí me llamó la atención, me encantó lo del pan de vida, cuando Él les explica, ¿no? Y dice en el versículo 25, y hallándole, dice la gente que lo venía siguiendo y lo venía buscando, dice, le preguntó, maestro, rabí, dice, ¿cuándo llegaste acá? Y ahí Jesús les dijo directamente al corazón, porque el Señor cuando viene a encontrarnos nos habla así, sin disimular, ¿no? Nos viene al corazón y nos toca ahí, en donde sabemos que andamos buscando y andamos poniendo en oración y decimos Señor, y a veces quizás ni siquiera lo ponemos en oración, ya Él viene y te dice, porque ya como dijimos, Él sabe de nosotros qué pensamos, qué sentimos, ¿no? Entonces no hace falta que lo digamos con nuestra boca, que ya dice antes que la palabra salga de mi boca, ¿no? Dice la Biblia en un pasaje, dice, tú ya sabes lo que está por salir de ahí, ¿no? Entonces Él sabe todo. Y fíjate lo que dijo, dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Y yo me puse acá, le buscaban por interés en realidad, ¿no? Y Él sabe cuando nos acercamos y por qué nos acercamos. Si le acercamos porque realmente estamos queriendo tener esa relación con Jesús, con Dios, ¿no? Esa relación personal, eso de conocerle y estar al lado de Él, ¿no? Buscarle. Fíjate que dice, ustedes me buscan porque comieron, ¿eh? En realidad, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y es una búsqueda, está hablando de que ustedes me buscan porque es una búsqueda superficial en realidad, ¿no? Para saciar las necesidades físicas, económicas solamente, ¿no? No una relación en profundidad con Jesús, ¿no? Dice con compromiso, dice con conocer realmente al que les estaba hablando, ¿no? Porque ellos vieron cosas que Jesús iba haciendo, por eso justamente lo iban siguiendo, ¿no? Vieron sus milagros. Fíjate que ahora cuando seguimos este pasaje, llega un momento que ellos le dicen y le piden más señales. Yo digo, escúchame, más señales que las que el Señor les mostró con ese milagro de los 5.000 o de los 20.000, que les dio a comer a todos con panes y peces, que tenía un niñito ahí, una canastita, dice que oró y que ahí se empezaron a multiplicar, y dijo primero, capítulo 6, versículo 10 creo que es, que dice, entonces Jesús les dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, dice, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Fíjate que ahí los hizo recostar, y ahí, por eso dice 5.000 varones, pero cada uno venía con su familia, y se calcula que eran unos 20.000. Entonces fíjate que el Señor ya les está diciendo, yo les voy a dar de comer todo esto, ¿no? Pero fíjate que está diciendo, ellos venían por sus necesidades las físicas, ¿no? O por interés, o por el hecho de ver, a ver qué está haciendo, ¿no? Que hay mucha gente que a veces se acerca así al Señor, ¿no? Y que a veces duele el corazón, porque la gente no entiende, o porque la gente se acerca porque a ver qué hace Dios, qué me puede dar Dios, ¿no? Y cuando llega el momento de que vos decís, bueno, tengo que tener un compromiso, yo no puedo conocer de Cristo y decirle sí, como dice en Romanos 10:10, creo con mi corazón y lo declaro con mi boca. Entonces, tengo que hacer esto, sí, pero después, listo, no quiero, como decíamos, ¿no? Que me gusta siempre poner ese ejemplo, como si fuera la mujer casada que sí, le encanta el casamiento, le encanta la boda, ponerse el vestido, ¿no? Y sacarse las fotos y todo, pero cuando llega el momento de, el otro, bueno, pasó la luna de miel y pudo compartir, estar con el esposo y qué sé yo, pero cuando llega el primer lunes que volvieron de la luna de miel, yo no quiero cocinar. Yo no quiero lavar, ¿no? Yo no me quiero levantar, que se vaya a trabajar él, yo me quedo acostada, chao, ¿no? Cuando venga, y bueno, no sé, voy a ver qué hacemos, o que cocine él, ¿viste? No quiero limpiar, que limpie él. O sea, no queremos hacer las responsabilidades que tenemos que hacer. O sea, sí quiero todo lo lindo, pero no quiero las responsabilidades con las que tengo que confrontar, tengo que llevarme, ¿no? A afrontar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que a veces como hijos de Dios nos portamos de esa manera, ¿no? Como que queremos recibir sus bendiciones, queremos recibir lo que Él hace para nosotros, pero cuando llega el momento porque fíjate que si vamos a Deuteronomio, ¿no? 20, cuando dice todas las bendiciones que vienen por obediencia. Y después si seguís leyendo dice todas las maldiciones que vienen por desobediencia. No es que el Señor te castiga y te pega, sino que bueno, vos te elegiste un camino que no te correspondía, vos desobedeciste y bueno, ¿qué hace el Señor? Y esas son consecuencias que tenés vos por haber desobedecido. Entonces, cada acto que nosotros hacemos, sea bueno o malo, tienen consecuencias, sean buenas o malas. O sea, si yo decido buenas cosas, voy a tener consecuencias buenas. Si yo decido cosas malas, voy a tener cosas malas, ¿no es cierto?, como consecuencia. Pero fíjate que dice que al obedecer a Dios le agrada, y entonces a Él justamente nos bendice, ¿no? Entonces, cuando vamos a las bendiciones, dice, Dios te bendice con esto. Si lo lees bien en Deuteronomio, dice, Dios te bendice con esto, con esto, con esto, pero también dice, pero si le obedecemos, pero si le buscamos, si dejamos que el Señor empiece a obrar en nuestro corazón y haga cambios en mi corazón. Entonces, cuando hay cambios en mi corazón, entonces ahí es donde, porque yo lo dejo al Señor obrar, como veíamos en todo el estudio del carácter cristiano, ¿no es cierto?, del cristiano, dejamos que
que el Señor haga la obra en nosotros, pero tenía que haber un corazón dispuesto el Señor, ¿no es cierto?, para esto. Y fíjate que el Señor, ¿qué les estaba diciendo? Los estaba confrontando con una realidad, les estaba diciendo, muchachos, ustedes me siguen porque yo les di de comer, porque yo los bendigo, porque yo los sano, porque yo eso. O sea, buscan los resultados, pero no buscan el conocerme realmente, ¿no? Y vemos que si ellos le estaban siguiendo, fíjate que dice, el Señor sigue hablando en el versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Le está hablando, les estaba diciendo, che, muchachos, no es por el saciarte el hambre ahora, sino también porque esa comida que yo te puedo dar, ese pan que yo te puedo dar, que era Él mismo, les iba a dar vida eterna. Y eso permanecía eternamente. Fíjate que lo está diciendo en ese versículo, ¿no? Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Dios le dijo es que Jesús iba a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, dice, la comida que perece. A eso se refiere a lo material. O sea, que estos buscaban lo material, ¿no? La comida, dice, tenían un concepto del Mesías más bien en el mundo físico ellos. Vieron que ellos querían que venga el Mesías porque dice que los iban a salvar de los romanos y que ahí ya no los iban a tener más esclavos, sino que Jesús iba a ser que venía con un caballo blanco, ¿no? Y que venía a juzgar y que los iba a libertar, ¿no? Y que se iban a poner el Mesías sobre todo el resto de los que los tenían ahí cautivos, ¿no? Ellos tenían ese ideal de Mesías. Pero resulta que Jesús no vino a eso. Jesús venía para darles vida, ¿no? Vino a buscar lo que se había perdido. Por eso cuando Él entró al pueblo, a la ciudad, ¿no? De Jerusalén, para que ser bendecido, ¿no? Que ya se prepararon todos con los mantos, con las palmas, ¿no? Y le cantaban. Él entró en un caballo blanco. Él entró con un pollino, ¿no? Pollino, un burrito sería, ¿no? Que dice que era un burrito recién de poco tiempo, que nadie lo había utilizado para ninguna carga, nadie lo había utilizado para sentarse y viajar, era nuevo, con un autito 0 kilómetros, nadie lo había usado, ¿no? Entonces ahí Jesús dice que subió y entró de una manera humilde, aunque todos le reconocían, o sea, le reconocían en cierta manera en el espíritu, ¿no? Fueron a saludarle a Jesús, ¿no? Pero fíjate que ellos tenían esa ideal de Mesías, y Jesús no venía de esa manera, ¿eh? Jesús les hablaba siempre en esta charla que tenía con estos personas que lo seguían, les hablaba en lo espiritual y de la bendición que traía la vida eterna, ¿no? Entonces, Jesús les hablaba siempre de una vida eterna. Y fíjate que en el versículo 28, que yo quería decir eso, y bueno, me desvié para explicar el 27, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea que todavía no estaban entendiendo nada, porque Jesús les dijo, sí, yo ya había hecho cosas, fíjate que dice, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo? ¿No me estás entendiendo? ¿Por qué me seguís? ¿No? Porque si ya viste que justamente capítulo 6, alimentación de los 5.000, digo, wow, no entendiste nada. ¿Dónde estabas en ese momento de la historia? Capaz que se recostó para atrás y se durmieron todos, qué sé yo, y no vieron que Jesús oró sobre el pan y que lo multiplicó, y que su poder hizo ese milagro, ¿no es cierto? Pero ellos seguían sin entender, ¿no? La gente lo seguía buscando. Y fíjate que ellos, por lo que dicen acá, dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En práctica, ellos estaban hablando de obras para salvarse, ¿eh? Y se sentían, dice, muy calificados todavía, como diciendo, las vamos a hacer, ¿no? Decime qué es lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer, ¿no? Como muy capacitados para hacer. Somos así, muchas veces, ay, no, mirá lo que está predicando, yo no voy a caer. La palabra que te dice, mire que el que está firme, mire que no caiga, ¿no? Cuidado, nos dice. Entonces no nos podemos fiar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Fíjate que a veces pasa, ¿no? De que te recibís una palabra y decís, no, pero a mí no me va a pasar. Hasta que después decís, mirá, metí la pata, ¿no? Yo a veces veo que somos tan vulnerables, volátiles, ¿no? Como decís,
ese día cuando no oré ya me puse mal, ese día que no sé, comencé el día y dije, ay, siempre tengo que estar tomado de la mano de Dios, porque si no, como que mi boca siempre dice algo más que no tenía que haber dicho, ¿no? O pensé algo más que no tendría que haber pensado, ¿no? Somos tan frágiles, ¿no? Pero fíjate que a estos acá judíos se creyeron, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? O sea, tan capaces de creer. Y somos así, tan capaces nos creemos. Ay, va a caer fulano, yo no voy a caer. Chao, ¿no? Te doy de vuelta y tropezaste, ¡pum!, ¿no? Pero no es así. Y se creían tan calificados, pero ojo, ¿no? El Señor estaba diciendo allí, fíjate lo que le contestó, dice, esta es la obra de Dios, o sea, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿no? Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, ¿no? En el que Dios ha enviado. Crean, ¿eh? ¿De qué está hablando? De fe, de creer, ¿eh? En Jesús, dice, como Mesías, como Hijo de Dios, porque por eso dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que lo mandaba Dios, no venía solo porque se le daba la gana. Dios lo había dispuesto en su corazón de que iba a venir, este Mesías, a salvar. Fíjate que dicen, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Ves que siguen no dándose cuenta? Cuando ya el Señor les había dado un más que ejemplo para esto, ¿no? Dice, nuestros padres, y ahí fíjate como que alardean en cierta manera, ¿no? No reconociendo a Jesús quién era en realidad. Le dice, nuestros padres en el versículo 31, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, ¿no? ¿Qué señal haces tú? Dice. Una torpeza, ¿no? Tenían ellos, una ceguera espiritual que no se daban cuenta, ¿no? Es como que le hablas de una cosa y salen con otra. Dice, así como curiosidad, o sea, tenían torpeza, ceguera espiritual, así como curiosidad egoísta y superficial, porque veían por arriba nada más, ¿no? Por arriba. Y aparte, fíjate qué torpes o qué ceguera, que como dije, ya venían del milagro, no lo reconocieron, o se lo olvidaron, no sé, ¿no? Por eso te digo que somos tan volátiles, que hoy decimos una cosa y mañana, no sé, me olvidé, ¿no? No lo dije. A veces me pasa que me levanto y por ahí me preguntan acá, José me dice, pero vos no ibas a hacer, cierto, iba a hacer tal cosa. Me olvidé, ¿no? Ya me había planificado, sí, mañana voy a hacer así, así, después viene José y me dice, ¿lo hiciste? Ay, no, me olvidé, bueno, voy mañana, chao. ¿No? Ya me levanté y me olvidé. Somos así, de olvidarnos las cosas. Pero ellos era porque tenían otros intereses, ¿no es cierto? Fíjate que le está diciendo, ceguera espiritual, venían en realidad por interés, ¿no? De ser saciados en el momento, ¿no? Venís porque tengo problemas familiares, tengo una angustia, me siento mal, necesito que me oren, necesito tener paz, y después cuando resulta que vienen las cosas más fuertes o vos tenés que tomar decisiones para arraigarte en la roca que es Cristo Jesús, ¿no? En esa piedra que dice, esa piedra fundamental que dice la palabra que es Jesucristo, ¿no? Y que para muchos le va a ser tropiezo, dice esa piedra, pero para otros es de bendición, donde nosotros nos podemos aferrar a Jesucristo, que es la roca, ¿no? Y Él nos ayuda, y Él nos fortalece, y Él nos saca bendición, ¿no? Pero siempre aferrarse a Jesucristo, que es la roca. Pero como dice, para otros es tropiezo, piedra de tropiezo, ¿no? Entonces fíjate que para ellos se ve que fue eso, porque ellos no reaccionaban en lo que Jesús les estaba hablando, ¿no? Entonces era para perdición más bien, ¿no? Qué tremendo. Y así dice, como eran curiosos, eran necesitados en sus necesidades, más bien las físicas, ¿no? Del hecho de decir, como te digo, vengo para buscar eso, pero cuando ya el Señor quiere intimar con nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nosotros nos aferremos, para que nosotros hagamos ciertas cosas, bueno, si antes mentía, ya no miento. Si antes a tal horario me iba, no sé, al baile, ahora ya no me voy al baile. No, vengo a la casa de Dios, ¿no? Si antes, o sea, corregir nuestra vida, dejar de hacer cosas que no edifican, dejar de hacer cosas que no convienen y que no ayudan a que uno pueda aferrarse a Cristo Jesús. Entonces solito te vas a dejar de hacer cosas que decís, no, esto no me convence, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era adolescente, sí, que estaba con mis padres, no me molestaba porque yo quería ir a las reuniones de mis compañeros, ¿no? Y no me dejaban, obviamente, padres pastores, ni ahí.
¿no? Y yo me ponía mal, ¿no? Pero a veces me dejaban ir. La pasaba horrible, porque iba y yo decía, ¿no? Como decís, estás ahí, pero no sos de ahí, ¿no? Entonces estaba ahí, pero lo que hacían y charlaban y cosas, yo digo, ¿qué hago acá? Como que no pegaba lo que ellos hablaban y hacían. Y me hacían sentir incómodo y me quería tomar el buque. Entonces cuando estaba allá, ¿no? Pensaba acá. Y cuando estaba acá, pensaban allá. Entonces no me convenía, ¿no? Entonces, fíjate que a veces el ser humano es así, ¿no? Como que quiere ir para buscar lo que le interesa y no para buscar lo que, esa profundidad de decir, no, Señor, yo tengo que dejar de practicar estas cosas, tengo que dejar esto y empezar a aferrarme a Él, ¿no? A conocer. Fíjate que cuando estás con alguien, bueno, nosotros ahora, Daniela y Flor y no sé quién más está, bueno, pero todos los demás somos casados, ¿no? Y obviamente ya no pensamos por nosotros mismos, pensamos por el otro que tenemos al lado, por nuestro esposo, por la esposa, ¿no? Por nuestros compañeros. Entonces, si decimos, vamos al cine, bueno, comemos pizza, pero no es que, ay, hoy se me canta comer pizza y vamos a comer pizza, no. Pregunto, che, ¿quieren comer pizza? Y sí, oh, no, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo. Entonces ya cuando vos empezás a estar con otra persona al lado tuyo, que tenés un compromiso, no tomás las decisiones por vos solo. Tenés que consultarle al otro, ¿no es cierto? Y ahí pasa, con el Señor pasa lo mismo. No puedo hacer lo que a mí se me ocurre, tengo que preguntarle a Él qué le parece. Y entonces el Señor me va a decir sí, no, Él me va a ir guiando, ¿no? Más allá que pueda tener una duda, digo, bueno, pastora, ¿qué le parece? ¿Hago esto o lo otro? Y la pastora, bueno, te puede guiar en oración y decirte, mira, me parece esto, lo otro, ¿no? Pero solito después, vos solita, vos te vas a dar cuenta que hay cosas que no van a hacer falta porque el Espíritu Santo te va a hacer sentir que no está bien donde estás, o que no está bien lo que estás haciendo, o que no, quizás no es malo, pero tampoco te conviene, porque dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que está bien que vayas al cine o que comas una pizza, pero por ahí no todo te conviene, por ahí sería bueno, en vez de ir al cine, ¿por qué no me siento, o yo me pasa a veces, me siento ahí, me pongo en el sillón, podría mirar un capítulo de tal cosa, y digo, pero mejor sería leer la palabra, ¿no? Para profundizar este tema que no lo entendí, y ahí me voy a la Biblia, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay cosas que mejor que no todo me es lícito, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que no está mal, te quiere decir, pero te va a ayudar y te va a bendecir eso que vas a escoger o elegir bien. ¿No es cierto? Porque es mejor, fíjate que dice en el versículo 27, cuando el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces no te fijes en esto. Sí, viene bárbaro mirarte una peliculón, ¿viste? Pero también viene bárbaro ponerte a orar. Viene genial, porque ahí es para vida eterna y es lo que a vos te hace permanecer con vida espiritual, ¿no? Con esos ríos de agua viva que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Porque si vos querés tener ríos de agua viva, ahí tenemos que buscar de Jesús todos los días. Tenemos que buscar en profundidad, no nos quedemos con solamente leer la palabrita y listo, ya está. No, lee, busca, indagá, meditá, ponete en oración, quizás a la mañana cuando te vas al trabajo, te pones a hacer las cosas, puedes orar, qué sé yo, 15 minutos, 10 minutos, o ponele, ¿no? Que no te levantaste muy temprano, y después a la tarde venís, tomás unos mates y sentate a leer. No, pero ya me pongo a penar a ver que hay noticiero, pum, prendo el noticiero, y me lleno la cabeza así, estoy loco, ¿no? O loca. Pero no. Entonces, buscá más del Señor. Fíjate lo que les está diciendo, che, ustedes están buscando por esta comida, pero ¿sabés qué? Busca por la otra, que es la que te da vida, ¿no? Eterna, la que te da vida en Cristo Jesús. Entonces ellos iban por eso, y el Señor les estaba recalcando eso. ¿Eh? En el versículo 30 dice, cuando ellos le decían, ¿qué señal puedes hacer tú? Para que veamos, todavía seguían con la vista de los ojos, viste que dice, no es por vista, sino por fe que tenemos que andar. Y ahí es donde el Señor justamente les dice, ¿no? Que creáis. Esa es la obra de Dios, versículo 29, que creáis, en el que Él ha enviado. Lo compararon después, vemos que cuando les dice, ellos siguen alardeando, ¿viste? Porque mis padres comieron del maná en el desierto, porque mi papá era pastor, ¿no? Entonces yo también creo que estoy salva, no. Cuando yo vaya al cielo, el Señor me va a decir, vos creíste, no importa si tu papá era pastor. Vos caminaste como tenías que caminar, no importa si tu papá era pastor. ¿Sí? Vos, porque la vida espiritual es personal,
Entonces yo no voy a decir, porque ay, la pastora Noemí es mi mamá, entonces el Señor me va a decir, y me para en la puerta, ¿no? Tu mamá, pero vos sos vos, ¿no? Entonces, y como les dije, ¿no? Cuando yo estaba con ellos, era como que éramos todo lo mismo, ¿no? Entonces ellos me apretaban, me empujaban, pórtate bien, hace así, ¿no? Y me hacían permanecer en la fe. Pero cuando yo me casé y después, chan, dije, acá estoy libre, ¿no? Acá estoy suelta, ¿y acá cómo hago? Dije, ahí vi que yo tenía como un encuentro, ¿no? Con el Señor de decir, ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿Fortalezco el lazo? Porque mirá la libertad que tenía, podría haber dicho, listo, ya ahora vivo la vida cristiana de otra manera, la puedo vivir más light, aunque no haga nada malo, pero la vivo más light. Sin embargo, no, ahí me sentí como diciendo, no, me soltaron las manos y dije, ¿y ahora? A volar, pichona, ¿no? A volar sola. Y entonces digo, ¿cómo es? Entonces yo dije, bueno, Señor, yo quiero con vos, ¿no? Pero fíjate que nosotros tenemos que buscar eso de afianzarnos al Señor, ¿no? De querer estar con el Señor. Ahora vuelvo al pasaje que dijo ellos, dice, nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, dice, alardeaban, ¿no? Dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Lo compararon con Moisés, dice, y el maná, ¿eh? A su simple vista, eh, si a su simple vista, a la simple vista de ellos, dice, era como que el milagro de Moisés era mayor que el milagro de Jesús. Fíjate, al entendimiento del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque comparaban, no en el espíritu, sino comparaban como pensamiento de hombre, por lo que veían, ¿no? Fíjate que Moisés hizo el milagro del pan, lo hizo para toda la nación, porque nuestros padres estaban en el desierto. Sin embargo, vos, Jesús, habrán dicho en su corazón adentro, ¿no? Lo hiciste para los 5.000 o 20.000. Entonces ellos comparaban todavía con mente carnal, ¿no? Diciendo, ¿no? Que, fíjate, nuestros padres comieron en el maná del desierto, pan del cielo, dice, ¿no? Dice, ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos, para que creamos? Qué paciencia que tenía Jesús, ¿no? Porque te había dicho, mira, de una patada te vuelo, ¿no? Y sin embargo, ahí estaba el Señor, ¿no? Ahí estaba. Vos sabés que a veces me pasa, y me pongo ahora y digo, Señor, hacé tal milagro para que tal persona pueda comprender o acercarse a vos o entender. Y después me hace pensar eso, ¿no? Si necesita cada uno ver un milagro para que Dios, para que la persona se acerque a Dios, la verdad que es triste, ¿no? Aunque Dios en su misericordia y en su amor hace los milagros justamente, para que los inconversos crean, o sea, para que los que no conocen a Cristo crean en ese Dios de poder. Lo hace por misericordia, ¿no? Pero no, hay momentos que el Señor no los va a hacer, o como lo leemos en la palabra, no los hacía porque sabía que tampoco iban a creer, ¿no? Entonces fíjate, ¿no? Que les vuelve a aclarar en el versículo 32 ahora. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No es que le está diciendo, che, Moisés les mintió, no les dio el pan del cielo. No, lo que estaba diciendo Jesús, a cierta forma de hablar metafóricamente, no nos olvidemos que Jesús les hablaba de esta manera, porque sabía que ellos no iban a creer, ¿no es cierto? Entonces dice que igualmente les seguía hablando en metáfora porque como no iban a entender, era como tirarle, ¿no? Piedra a los chanchos, como decimos nosotros, ¿no? Perlas a los chanchos, ¿no? Entonces, el Señor les seguía hablando, pero no, el que tenía que entender, ¿viste? Que dice, el que tenga oídos, oiga. ¿Por qué dice siempre así? Bueno, porque el que calibra el oído espiritual, el que va a tener hambre realmente espiritual, pero ahora vamos a ver qué aclara más abajo, ahí ese va a buscar, porque realmente quiere de Dios, ¿no es cierto? Fíjate, dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 32 y 33, ¿no? Les está hablando del verdadero pan que era Él, ¿eh? El maná fue un pan que fue temporal y perecedero, porque se acuerdan que era que lo buscaban en ese día y al otro día si buscaban de más, para el otro día se les ponía feo el maná, entonces no servía, ¿no es cierto? Todos los clientes tenían que buscar para ese día, no para, bueno, compro por las dudas, a ver, no servía, era para ese día. Al otro día me tengo que levantar para ese día. Así los tenemos que alimentar de la palabra de Dios, para ese día, para el otro día, no es que hoy yo leo
y me sirve para 3 días. No, tengo que leer cada día. Pero fíjate, el maná era un pan temporal y perecedero, pero Jesús era el pan de vida, el que les daba vida eterna. Jesús es el único que da vida espiritual y eterna, ¿no? Entonces Jesús les hablaba de ese pan y ellos no calibraban todavía sus oídos a lo que el Señor les quería decir. Versículo 34 dice, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Estaban como la mujer samaritana, ¿no? Cuando está también, Jesús le dijo, si vos supieras quién es el que te pide, dame de beber, vos me pedirías a mí, ¿no es cierto? Y ella le decía, Jesús, dame de esa agua. No entendía, dame el agua glaciar, que así no tengo más sed, ¿no? Y estos también, danos de ese pan, ¿no? Danos del pan Bimbo, Señor, así no tenemos más hambre, ¿eh? Y se le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿no? Fíjate que no entienden. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? Ahí le vuelve a repetir lo que les dijo a la samaritana, no van a tener sed jamás, ¿no? Pero dice que el que come de él, no, dice que, sí, el que pan de vida, el que cree a mí, el que viene a mí, bueno, o el que a mí viene, ¿no? Nunca tendrá hambre, dice, ¿no? Fíjate que dice, yo soy el pan de vida, tuvo que declarar. Fíjate que él no muchas veces decía, yo soy, ¿no? Pero ahí llegó, dice, un momento que tuvo que decirles, yo soy el pan de vida. Dice, por la torpeza que ellos tenían, dice. Hizo que Jesús, esa torpeza, hizo que Jesús aclarara específicamente, dice, o explícitamente, perdón, o sea, como diciendo, ya no había más cosas que tapar. Jesús se los dijo, ¡pac! Listo. Che, yo soy el pan de vida. ¿Eh? Jesús aclara explícitamente que Él era el pan. Y todavía aún así no entendía, ¿no? Fíjate que ahora aclaro de esto, cuando Jesús les dijo, en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y que el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice, mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, no creéis. Y el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabés qué está hablando acá el Señor? Les está hablando de la voluntad soberana de Dios. Como les dije, nosotros tenemos que tener un corazón que queremos acercarnos a Él, que queremos conocerle, pero ¿sabes qué? Solo se va a acercar y aceptar a Cristo en su corazón porque Dios ya lo decidió desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor le está hablando acá de una predestinación, ¿eh? El Padre predestinó a los que quieren ser salvos. Y le voy a pedir a Maru que me lea Romanos 8, versículos 29-30, y le voy a pedir a Gaby que lea Efesios 1 del 3 al 6. Efesios 1 del 3 al 6. Pero Maru va a leer Romanos 8, versículos 29 y 30, a ver qué nos dice. Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ahí está. ¿Pero qué está hablando entonces? Que Dios ya los predestinó, ya nos eligió de antemano, ¿no? Entonces, ¿cómo es la salvación acá? ¿Yo lo elijo? ¿Yo lo busco? Dice que Él nos predestinó. Y a ver, Gaby, Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, ¿no? Qué tremendo, ese me encanta ese pasaje. Fíjense, ¿no? Que Él nos predestinó, dice, y nos hizo aceptos a través de Jesucristo, ¿no? Pero Él dice que nos
nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido. Por eso Jesús le podía decir tan clarito, porque ya el Padre se lo tiene que haber dicho para que él diga algo de esta manera. Fíjate que él siempre dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, les está diciendo, ¿no? Pero dice, todo lo que el Padre dice, yo lo hago, no me mando solo. ¿Recuerdan que lo habíamos dicho en otro estudio también? O sea que el Señor siempre por eso le buscaba una oración, porque buscaba la voluntad del Padre y hacía lo que el Padre le decía, no se mandaba solo. Entonces, fíjate, dice, por eso tenía esa seguridad justamente Jesús con el tema de la salvación. Dice, porque he descendido del cielo, en el versículo 38, dice, no para hacer mi voluntad, fíjate, ahí te digo, sino la voluntad del que me envió. Y en el 37, perdona, entonces dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Habla con seguridad, que lo que el Padre decidió, que Alejandro, que Maru, que Gaby, que Daniela, lo que el Señor eligió, dice, ya de antemano, dice, vendrán a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea que Jesús podía hablar de esa salvación así, tan clarito a ellos, porque sabía que el Padre ya había predestinado y quiénes eran los que ya estaban así, para ser salvos. Entonces, por eso Jesús les da esa contestación. Y como dije en el 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que ninguno se va a perder, porque ya estamos predestinados. Es el que ya está predestinado, la larga o a la corta va a llegar. Pero ¿sabes qué? Vos querés, vos vas a decidir si querés llegar contento o si querés llegar todo estropeado, ¿no? Porque como vos tomás por ahí malas decisiones o haces lo que querés y siempre vas a recibir un magullón hasta que entendés que entonces era por acá, ¿no? Y algunos van a llegar, como dicen, con cara de testimonio, ¿viste? Ese chiste que dicen de Facebook, ¿no? Que tiene cara de testimonio, ¿no? Está todo feo, ¿no? Bueno, entonces vos decidís si vos querés llegar y cómo querés llegar. A tipo broma, pero bueno, es así, ¿no es cierto? Pero que bueno, a mí me dio paz, te digo, de saber que cada persona es escogida por Dios y traída a Él, ¿no? Al Señor Jesucristo. Y la seguridad de la salvación, dice, reside en la soberanía de Dios y en la garantía de Dios que pase esto, ¿no? Ninguno dice que haya sido escogido se perderá, ninguno se perderá, ¿sí? Pero bueno, como te dije, preferible que yo no me pierda todas las bendiciones, porque después cuando llega al cielo, ¿no? El otro día hablábamos con Maru de eso, ¿no? Que el Señor me había llevado así por todo este tema, me fue llevando y a preguntas que yo tenía, ¿no? Y le decía al Señor. Y fíjate, como decíamos, ¿no? De que llegás, o sea, falleces y llegás a la vida eterna, ¿no? Pero como estuvimos medio renegando con el Señor, ¿no? Que nos rebelábamos de que el Señor nos tenía que tirar la oreja y que nos escapamos del camino y después nos tuvo que volver a traer, y nos sentamos otro rato y seguimos caminando en el camino, pero después otra vez me quiere ir para el otro lado, entonces me vuelve a traer, ¿no? Y todas esas cosas de idas y venidas, qué mejor sería que nosotros podamos vivir, ¿no? Y poder disfrutar de todas sus bendiciones, ¿no? Y vivir una vida llena en la plenitud de Cristo, ¿no? Porque tengo toda la plenitud de la deidad en mí, como recién leyó Gabriela, ¿no? Pero a veces no se ven mucho porque están, pero no se ven mucho porque yo desobedezco, porque hago esto. Entonces algunas cosas, el día de mañana, sí voy a rendir cuentas al Señor. No es que me voy a pasar por el juicio, ese juicio final que, bueno, sos salvo o no sos salvo, no, porque yo estoy en Cristo. Pero sí voy a dar cuenta de las cosas que no hice y de las cosas que no hice bien, no es que voy a perder la salvación, sino que el Señor ahí me va a decir por qué hiciste así, o por qué no hiciste tal cosa que sabías que te iba a hacer bien, y por ende te perdiste estas bendiciones. Qué bueno sería que podamos llegar, ¿no? Y decir al Señor, mira, viví como vos querías, busqué tu voluntad, disfruté de esas bendiciones que nunca o sea, que ninguna me quedó guardadita en tu, no sé, en tu roperito ahí, o en tu placarcito del cielo, ¿no? No quedó ninguna ahí, ninguna bendición guardada, sin haberla estrenado, ¿no? Y así somos, así que nos perdemos cosas porque, bueno, estábamos en otro dial, en otro canal, ¿no? Entonces, fíjate, pero dice que el que el Señor ya predestinó es salvo, ¿no? Qué bueno que Él nos eligió. Y Él nos eligió porque sabía que íbamos a contestar, que lo íbamos a querer elegir a Él, ¿no? Qué bueno. Después siguen hablando, ¿no? El versículo 41 dice,
bueno, vemos que el Señor les recalca todo esto, pero el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, Jesús directamente les dijo, yo soy el pan, yo soy el que les habla, yo soy el pan que descendió del cielo. Y fíjate en el 42 decían, pero che, este no era Jesús, el hijo de José, dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿qué se viene a hacer? ¿No? Como que vemos a alguien que le pone, che, pero este no era fulanito de tal, ¿no? Yo me acuerdo que había un muchacho acá en Boulogne que había postulado con los peronistas en el tiempo de bien los peronistas fuertes, ¿no? Un tal Donofrio que estaba acá en Boulogne, no sé si lo habían escuchado, lo escucharon ustedes, y que salió por televisión y todo. Entonces me acuerdo que decía, sí, pero che, este no iba al colegio nuestro, el secundario, ¿no? Iba al mismo año que mi hermana, ¿no? Así que tiene la misma edad de mi hermana. Sí, este iba con nosotros en La Vinci, ¿no? Entonces, fíjate, estos hacían así, ¿no? Como diciendo, che, ¿no? Este era el hijo de José, dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Murmuraban, ¿eh? Y Jesús les respondió porque sabía todo, no murmuren entre vosotros, les dijo. La multitud reacciona con murmuración. ¿Sabés qué? La hostilidad esa, viste, como que pica, ¿no? Como cuando vemos que algo brilla, ¿no? Estos judíos eran así, veían que Jesús hacía todas estas cosas y les picaba, ¿no? Y la hostilidad que ellos tenían en el corazón se les brotaba, ¿por qué? Por una raíz de incredulidad a la vez. Fíjate, por eso le contestaban, che, pero este no era fulanito de tal, ¿no? Decían. Ahí dice que el Señor les dijo, los reprende, ¿no? Por esa reacción que han tenido. Jesús les dijo, no murmuren entre vosotros, ninguno puede venir a mí, y les vuelve a recalcar, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Dice, escritos están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, y a mí, dice. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Así que el Señor les vuelve a recalcar, vuestros padres, dice el 49, comieron el maná en el desierto y murieron, ahí les marcó, si tanto se mandan la parte, ¿no? Pero fíjate, era un pan perecedero, comieron y se murieron, no era que un pan que iban a comer y chau, les daba vida eterna. Entonces, no, murieron, dice, pero este es el pan, les vuelve a recalcar, que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y fíjate, en el 51 le recalca bien clarito, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí, peor, cada declaración, ¿no? Como el cosito ese que pone María José siempre con el ¡boom!, ¿no? Que hacen, y hace que, toma, te lo dije, ¡boom!, explotó, otra vez, ¿no? Y porque empezaban, ¿y qué habla este? Mira lo que está diciendo, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede darnos de comer su carne? ¿No? Que había leyes en ellos que no podían comer alimentos con sangre de cruda, con sangre, ¿no? De los animales, todo eso. Entonces, herejía nos está diciendo. Pero Jesús les hablaba de lo espiritual, ¿no? Que comer su carne era vida, o sea, el pan, ¿no? Hablando espiritualmente. Tomar su sangre, ¿no? Te da vida eterna, o sea, porque él iba a morir en la cruz y justamente hablaba todo en la dimensión espiritual, ¿no? Y ellos seguían hablando en la dimensión terrenal, no seguían entendiendo nada. Qué tremendo, ¿no? Y fíjate que dice al 60, vamos a saltar al versículo 60, cuando vuelve, hay que dice palabras de vida. Al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Fíjate que el Señor les venía diciendo, ¿no? Y se quedaron ahí, ¿no? Y dice, sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y se refiere a todos los discípulos, que fíjense que en un momento el Señor, cuando ya Jesús los manda y les da la misión, dice a los 70, creo que eran, ¿no? Entonces fíjate que está diciendo, o sea, que eran más discípulos. Pero los que estaban cerquita, pegaditos a él, eran los 12, ¿no? Los 12, los 11, ponele, ¿no? Y los más pegaditos de él eran los 3, ¿no? Que era Pedro, Juan, Jacobo, ¿no? Esos 3 más pegaditos a Jesús, ¿no? Los más cercanitos, ¿no? Podría ser.
no eran los preferidos, eran los más íntimos quizás, ¿no? El círculo más que lo que estaba cerquita de Jesús. Pero fíjate que acá habla como que si fuera de muchos, de todos los discípulos, porque te dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estaba moviendo los cimientos el Señor por lo que les decía. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto los ofende? ¿No? ¿Esto los ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde... Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿No? Ustedes como diciendo, ustedes ni se están imaginando de dónde vine yo. Si ustedes lo supieran, ¿no? Si ustedes lo vieran, ¿no? Le está diciendo, y están murmurando, como que le está apretando ahí, ¿no? Dice, que Jesús desenmascara la reacción de los discípulos, ¿no? La incredulidad que ellos estaban teniendo, ¿eh? La incredulidad de esos discípulos que no eran tan apegados al Señor, eran esos que más bien se los podía comparar con la multitud que venían por los intereses y por las cosas que veía que el Señor hacía, ¿eh? Esos discípulos falsos, dice la Biblia de Estudio, wow, ¿no? A mí me hizo pensar. Entonces, fíjate que el Señor también, cuando fue la chica, me hablaba de esto, ¿no? Que me hablaba de ciertas cosas que pasaban en la iglesia y que yo decía, Señor, ¿y esto? Y bueno, es el trigo en la cizaña, me decía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago? Y el Señor me decía, pará, porque yo voy a sacar la cizaña del trigo. Porque si vos vas creyendo que este es o no es, entonces por ahí puedes llegar a lastimar, puedes llegar a sacar a alguien que, o a llamar la atención y a dañar, que se puede perder más bien que se puede aferrar. Entonces siempre hay que dejarlo al Señor, el Señor va a obrar, ¿no? Pero te va a dar ese discernimiento, te va a dar esa capacidad, ¿no? De poder ver, ¿no? Pero dejarle siempre a Él, que Él es el que va a afirmar, el que va a fortalecer, el que va, bueno, el que solo se va a ir, ¿no? De los caminos del Señor. Pero fíjate, ¿no? Justamente dice, desenmascarará la reacción de esos discípulos, ¿no? Cuando ellos decían, ¿quién las puede oír? ¿No? Pero el Señor dijo, no, dejen de murmurar, fíjate en ese sentido, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, dice, de esto les dijo, ¿esto los ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, ¿no? De dónde vino, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, dice el 64, que no creen. Y ahí fíjate, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar de ellos. ¿Quién le iba a entregar? Versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que les vuelve a decir, muchachos, quédense tranquilos, ¿no? Que ellos igual no entendían, pero que el Padre ya decidió, ese va a ser salvo y va a venir a mí. Y a mí no se me va a perder porque yo lo voy a agarrar, ¿no? Y lo voy a tener, dice. Ya el Padre decidió, ¿eh? Y el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, ¿no? Como que se volvieron, como que, dice, pero dijo entonces Jesús a los 12, pero voy a recalcar esto, y ya no andaban con él, ¿no? Pero tenemos ese pasaje que dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, los que seguimos adelante. Entonces las pruebas pueden llegar a venir, las dificultades pueden llegar a venir, pero yo me tengo que aferrar de la mano de Cristo. Y no tengo que soltarme. Yo, como les digo, cuando he pasado momentos muy difíciles, ahí es donde más busqué de Dios. Ahí es donde más trataba de no faltar, trataba de estar en los cultos, trataba de buscar de su presencia, ¿no? Y justamente, como dice la palabra, no dejando de congregarme, como dicen muchos lo hacen, ¿no? Como algunos lo tienen por costumbre, dice la palabra. Entonces, viste que a veces te da como un golpe, o como esto no te salió como vos querías, y bueno, ya está, me quedo, ¿no? Yo a veces digo, pero ¿qué culpa tiene el Señor? No, no tengo que soltarme de su mano, con más razón ahí me tengo que agarrar más del Señor, ¿no? Y no te olvides siempre eso, que la palabra nos dice que todas las cosas, los que aman a Dios, dicen, nos suceden para bien. Y a veces son cosas que voy a decir, pero ¿de esto qué puedo sacar yo de esta enseñanza? Seguro que algo el Señor nos quiere
tratar, nos quiere confrontar, nos quiere pulir. Entonces siempre cuando te pase algo en tu vida, no es que Dios se descuidó, ay, ¿y ahora qué pasó? Cuando pasó lo de la cuarentena, ¿no? Que salió este virus, ay, yo le dije, Señor, como que me quedé ahí, ¿no? Dije, Señor, ¿y ahora? Dije, sin duda que vos no te descuidaste con esta pandemia, empezó en Chile y se empezó por todos lados, digo. ¿Y va a llegar a nuestro país? ¿Y va a llegar? Y llegó, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio decía, va a llegar, y me decían, nada, que va a llegar. Sí, va a llegar, y llegó. Porque ahí el Señor me hizo sentir el cimbronazo, esto llega acá. Y yo pensaba que le hablaba yo, hasta que el Señor me hacía sentir eso. Pero yo dije, vos no te descuidaste, vos no te pasó esto por alto. ¿Y ahora qué hacemos? Dije yo, ¿no? Pero fíjate, a él no se le escapa nada. Las cosas que pasan para pulirnos, para que nosotros nos sostengamos de su mano, para ver dónde está nuestra fe, para ver si te aferrás, o si el golpe que vino te tumbó y te llevó y te arrastró. No, ¿no? Que no es fácil, porque hay cosas que son muy duras para vivir, pero el Señor siempre está con nosotros. Entonces siempre tenés que pensar, cuando pasa algo, decís, ¿y esto qué es? ¿Qué querés que yo aprenda? ¿Qué querés hacer de mí? ¿No? Y no decir, ay, ¿por qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, no. Eso también quiere decir de la madurez que cada uno pueda tener en su corazón, ¿no? Pero el Señor siempre está dispuesto a tomarte de los brazos, de las manos, y si no sabes qué, a llevarte en sus hombros. Porque que dice que buscó a la oveja que se le escapó, ¿no? Eran 100. Cuando fue a ver, eran 99. Una se le fue. ¿Qué hizo? Salió a buscarla. Y cuando la fue a buscar, ¿qué hizo? Dice que la cargó sobre sus hombros y la llevó. Y a veces el Señor, con las pruebas que nos pasan, hace eso, nos carga sobre sus hombros y nos lleva. Pero déjate llevar, déjate agarrar, y déjate que el Señor te sostenga, te fortalezca, ¿eh? Que en los momentos difíciles no huyas. No, vení, no huyas, vení al Señor, vení al Señor, vení a los hermanos, que los hermanos son los que nos fortalecen, nos contienen, no estás desprotegido. Tenés al Señor, pero también tenés a tus hermanos que te cuidan en oración. Y no es lo mismo estar solo. Es bueno estar juntos, ¿no? Donde todos nos apoyamos y oramos y nos cuidamos, nos cubrimos las espaldas. ¿Te acordás cuando hablábamos en el estudio del cristiano, hablamos de la lealtad? Y me sorprendió el estudio cuando dice lealtad a tu iglesia, lealtad a tu hermano, ¿no? Esa lealtad que habla de que, che, quédate tranquilo que yo te cuido las espaldas. Te estás pasando esta prueba, yo te cuido las espaldas en oración, yo te sostengo. El día de mañana yo voy a estar mal, vos me sostenés. Esa lealtad, ¿no? Eso de decir, con el Señor, sí, con el Señor primeramente, pero también con tu iglesia, con tu hermano, ¿no? Para eso el Señor nos puso en un lugar determinado, para fortalecernos, para ayudarnos, para juntos ir caminando. El Señor para eso nos pone en un lugar determinado. Pero fíjate acá, me fui, que se quiere decir otra cosa, me fui, pero bueno. Dice, pero hay algunos de vosotros en el 64, dice que no creen, pero Jesús sabía quiénes iban a estar. Y el versículo 66, yo me anoté, ya no andaban con él esos discípulos, que decíamos que esos discípulos se corrieron, se fueron, se entristecieron, claro, les fue dura la palabra, como dijo al principio, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pedía compromiso, pedía creer, pedía tener fe, pedía serle fiel con esta palabra. Y ya no andaban, dice, con él, se fueron de manera decisiva y terminante. Porque por eso dice que dejaron de estar con él en el 66. Volvieron atrás y ya no andaban. Y Jesús les dice en el 68, les respondió, perdón, en el 67 dice, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y decís, bueno, como que el Señor Jesús les dijo, bueno, chicos, no se pongan mal, vengan que yo los busco, ¿no? Como que apretó más la clavija, ¿no? Porque ya le dijo al grupo que se quedó, les dijo, ¿no? ¿Quieren acaso irse ustedes también? ¿Viste cuando te está el profesor, ¿no? En el secundario te está retando, qué sé yo, y capaz que lo retan a uno y vos te estás atrás y estás, che, lo retaron, jajaja. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿No? A tal cosa, a tal lugar, o retar. Como que así, los apretó más, ¿no?
Pero él apretaba con amor igual, el Señor Jesús. Fíjate que dijo, ¿quieren acaso iros también? Dice, a los 12, ya le habló a su grupo, a los 12. Y te digo, a veces somos los 12, creo que somos los 12, ¿no? Pero bueno, no importa, siempre hay algo que vamos a tener que ajustar. No quiere decir que porque somos los 12 discípulos, ya está, yo soy la fiel, la ideal, la discípula ideal, no. Hay cosas que el Señor me va a tener que apretar, porque por ahí tengo capricho, tengo algún pensamiento que me enojo, y no es porque es así, así. El Señor me dice, ay, Ruti, no entendiste nada todavía, ¿no? No entendiste nada. Entonces, ¿acaso dice, ustedes también quieren irse? Versículo 68, y les respondió Simón Pedro, y este Pedro, ¿no? Como nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué tremenda declaración la de Pedro, reconociéndolo, ¿no? Y seguro lo dijo. Pero Pedro era así, porque fíjate que en el 79, una de cal y una de arena, ¿no? En el 69 dice, y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, como diciendo nosotros, los 12, Señor, los otros se fueron, ¿no? Dice que cuando vas a estudiar el pasaje, dice que esta contestación, o sea, hasta el 68 iba bien, ¿no? Hasta el 68, ¡guau! Era tremendo la contestación que le hizo. Pero cuando llegó el 69 ahí, dice que las palabras fueron presuntuosas, sonaron presuntuosas, porque fíjate lo que le dijo, ¿no? Y nosotros hemos conocido, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí declaró, pero era como diciendo, nosotros sí, Señor, ellos no. Y el Señor ahí, ¡pac! Otra vez, ¿no? Porque el Señor es justo, ¿no? Como esa vez cuando Pedro le preguntaba, pero Señor, fíjate, así, así. Y entonces, y fulanito, o y yo, y entonces el Señor dijo, ¿y a vos qué? Como diciendo, basta, ¿no? Preocupate por otras cosas, déjalo al empate. Vos preocupate por vos. Entonces, como que acá lo apretó también, ¿no? Apretó el Señor, porque dice que le dijo en el 70, Jesús le respondió, no sé, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. ¿Sabes qué le estaba diciendo el Señor Jesús acá? No te olvides, Pedro, ¿no? Porque como él le dijo eso, ¿no? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, Pedro, no te hagas, no te agrandes, ¿no? Como el pan en el agua es, no te agrandes, ¿no? Como la galleta en el agua. Porque ¿sabes qué? No te olvides que no es que vos me elegiste, sino que el Padre te eligió, que yo te elegí. ¿No os he escogido yo a vosotros? O sea, no hay mérito propio. Qué bueno que no hay mérito propio, ¿no? Porque todavía somos capaces de decir, llegamos al cielo porque yo te elegiste. Y resulta que el Señor nos eligió, no es que va a haber mérito, ¿no? Y no tampoco por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Porque nosotros no podemos hacer nada bueno. Como seres humanos, te digo, hacemos como Pedro, una buena y otra de las otras, ¿no? De las macanas. Pero cuando yo le doy lugar al Espíritu Santo, ya basta de dejar de hacer, o sea, de hacer macana, una buena y una macana, ¿no? Y cuando tengo que ser fortalecido y tengo que ir creciendo, ¿no? Pedro estaba ahí, después vemos que cuando, bueno, lo traicionó a Jesús y todo lo que pasó, y después Jesús tuvo ese encuentro con él, ¿no? Y ahí el Señor lo fue cambiando, lo fue mutando con el Espíritu Santo, ¿no? Y fíjate que después le dio la llenura del Espíritu, y ahí cuando fue en los Hechos, el libro de los Hechos, y fíjate en el capítulo 2, creo que es, fíjate la prédica que se mandó este Pedro, ¡wow! ¿Cómo será? Dice que bajó y todos hablaban, ¿no? Del Espíritu Santo y él les predicaba a todos. Tremenda la palabra que le dio. Y si queremos buscar ese varón que tuvo miedo y que lo traicionó, o sea, que no lo traicionó, lo negó a Jesús 3 veces, no lo podemos encontrar porque cuando vamos a Hechos decimos, ¡wow! ¡Qué tremenda obra que hizo el Señor! ¿No? Qué tremenda obra que hizo el Señor, hasta que primero se encontró, primero le dijo, ¿no? Después le dijo que cuando resucitó, decirle a Pedro, le dijo que, ¿no? Que yo resucité, a Pedro le recalcó, a él tenés que decirlo, como diciendo, che, lo tengo en cuenta, lo perdona, lo rescata. Fíjate que después, cuando tienen, Pedro, ¿me amas? Le habla. Pedro, ¿me amas? Otra vez, ¿no?
tercera vez, Pedro, ¿me amas? Qué tremendo lo que el Señor así iba marcando en el corazón de Pedro, a tal punto que lo llena de su Espíritu Santo, y él después, lleno del Espíritu, hace esa tremenda predica a las personas, ¿no? A la multitud. Y así somos nosotros, tenemos que afirmarnos y empezar a hacer cambios, y ya basta de que una buena y una así, una hago así y otra mal, no, tenemos que empezar a caminar y tenemos que ser fortalecidos, ¿no? Tenemos que ser fortalecidos y ya ser llenos de su presencia, para caminar firmes, seguros en Cristo, siendo testimonio, siendo olor fragante para los que nos rodean. ¿Mm? Entonces le dijo a Pedro, ¿no acaso yo no los elegí a ustedes? ¿Eh? ¿Acaso no los elegí? Jesús les vuelve a recalcar que Él fue quien los eligió. El Señor tiene que hacer a veces eso con nuestras vidas, ¿no? Siempre tiene que estar recalcándonos, diciéndonos, hablando. ¿Pero para qué? Para afirmarnos, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros no nos la creamos, ¿no? No nos la creamos, sino que Él es en nosotros, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque realmente vos sos pan de vida para nosotros. Señor, realmente tu palabra es alimento a nuestro corazón. Señor, gracias porque vos nos hablás y seguramente, Señor, hay cosas que tenemos que ajustar, que realmente, Señor, podamos buscarte porque te amamos y, Señor, porque queremos afirmarnos en tus caminos, porque queremos buscar tu voluntad, Señor, porque queremos crecer en tus cosas, queremos que tu presencia misma, Señor, crezca en nosotros y que vos, Señor, nos utilices para tu obra, Señor, pero que podamos dejar ese buen testimonio, ese perfume agradable, cartas abiertas que somos para otros y que puedan leer buenas cosas, dejando ese buen testimonio, Señor, de lo que vos sos para con nosotros y de lo que sos vos, Señor. Porque muchos no van a escuchar quizás, pero van a ver en nosotros el comportamiento, Señor, y van a poder ser salvos de esta manera, Señor, atraerlos a ti, pero Señor, porque vos sos el que se deja ver en nuestras vidas, con nuestro buen comportamiento, Señor. Señor, en esta hora clamamos a ti para que vos estés tocando nuestras vidas, Señor, que el Espíritu Santo siga fluyendo en cada corazón, en cada mente, Señor, que esta palabra no se pierda, que tú estés trayendo, Señor, esa luz a cada corazón y, Señor, ayúdanos a estar fortalecidos en ti en este tiempo. Señor, queremos ponerte la reunión del día de mañana que vamos a tener. Señor, que tú estés con cada uno de nosotros, que estés, Señor, en el culto con tu presencia misma, que tú te goces, Señor, en la alabanza de tu pueblo, que tú te goces, Señor, en que volvemos a tu casa, que, Señor, tú toques las vidas de cada uno de nosotros y podamos recibir de tu misma presencia. Señor, gracias porque nos has sostenido en este tiempo a través de esta aplicación y de esta manera, pero gracias te damos, Señor, porque podamos a poder volver, Señor, a estar juntos en tu casa, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos porque vas a seguir haciendo cosas en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, y bendecimos esa casa, casa de oración, puerta del cielo. Bendecimos, Señor, ese lugar, ese barrio, en el nombre del Señor Jesucristo, para que aquellos que viven alrededor, Señor, puedan conocer a Jesucristo como el Salvador. Bendecimos ese barrio, bendecimos ese lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú estés poniendo de tus ángeles, que tú estés, Señor, reprendiendo toda la de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús en este lugar. Te pedimos tu cobertura, ahora que la sangre de Cristo nos cura a cada uno de nosotros, desde la mollera hasta la planta de los pies, cubre nuestros seres amados, nuestras familias, los bienes que nos diste estén cubiertos en esta hora, sean pequeños o grandes, nuestras mascotas, en el nombre del Señor Jesucristo, pero reprendemos toda hora del maligno, todo lo que quiera allí, Señor, levantarse en el lugar de la iglesia, Señor, todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de Cristo, en esta hora lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor, de este lugar, Señor, que tú comiences a pasar la sangre de Cristo Jesús sobre cada lugar, Señor, de ese perímetro, de esa casa del fondo,
de los que viven, Señor, en el fondo, que tú los guardes, que tú los curas con tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, guarda su entrada, su salida, pero poner ese muro de fuego, Señor, alrededor de ese perímetro, para quemar y echar fuera todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, echa todo lo que no es tuyo, todo lo que se quiso asentar en este tiempo mientras nosotros no estuvimos allí físicamente, pero Señor, tu presencia misma está en ese lugar. Entrónate, Señor, en esa tu casa. Entrónate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que la sangre de Cristo pase por cada centímetro de ese lugar, de este perímetro, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos esa cuadra, ponemos tus ángeles, Señor, acampando alrededor allí con espadas desenvainadas. Tú nos guardas, Señor, tú nos cuidas y llena con tu presencia, Señor, tu casa, que venga como fuego, que venga como agua, que venga como alimento, como pan, Señor, como hoy nos has dicho, tú eres el pan de vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, que venga como ungüento, como aceite fresco para sanar las heridas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos más de tu presencia. Y, Señor, queremos gozarnos, cantarte, adorarte, y necesitamos que vos, Señor, desciendas sobre cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias.